Regresamos aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con la titular de la Secretaría de las Mujeres aquí de la capital michoacana, la maestra Nuria Gabriela Hernández, sobre pues esto, digamos, las realidades que existen para las mujeres en México, Michoacán, en Morelia. Nos platicaba, maestra, sobre un foro que van a tener el próximo 27 de marzo. De marzo. Es un ejemplo de los tantos temas que hacen falta por identificar. Pienso en las mujeres sordas, ¿no? Las mujeres sordas que, se supone que la Constitución dice que el derecho a la educación es un derecho que está ahí ya garantizado, que tenemos becas, que tenemos dinero para todo, acompañar estos procesos de las becas y tal. ¿Y qué pasa con las niñas sordas que quieren seguir estudiando y que no tienen un intérprete de lengua de señas en su escuela, ¿no? Estamos parcialmente cubriendo un derecho, pero no mirándolo desde las diferentes aristas que se tiene que mirar ese derecho, ¿no? En la interseccionalidad, la interculturalidad, si es una mujer sorda, pero aparte es una mujer indígena, ¿no? Pero no tiene la posibilidad de un intérprete de lengua de señas y entonces la escuela tampoco te la brinda. Y entonces estamos destinadas o están destinadas esas mujeres o esas niñas a decir, bueno, si no tengo yo la posibilidad económica para pagarme un intérprete, pues hasta aquí se quedaron mis estudios, ¿no? Y eso va aparejado con otras realidades como las violencias. Una niña sorda, una mujer sorda que fue violada, ¿no? ¿Cómo pide ayuda en primer momento? Pero luego, después de que no puede pedir ayuda en el momento que en la escuela la están violando o la están agrediendo en la calle, ¿cómo pide ayuda al MP cuando no tenemos intérpretes permanentes, ¿no? Sino por necesidad las llaman. Cuando no tenemos una jueza que interprete esas realidades. Entonces, si nos vamos a las particularidades de las realidades de las mujeres, todavía tenemos muchos pendientes que echar adelante, ¿no? Y eso va aparejado de la participación política. Necesitamos personas que estén en los congresos y en los espacios públicos que tengan con mucha claridad las agendas legislativas y las agendas de política pública. Y esas se construyen escuchando a las mujeres. Quería llegar a ese punto y sin entrar quizá a temas de políticos o partidistas, porque finalmente el tema central es las mujeres. Cuando llega Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, su frase que la ha distinguido a lo largo de estos meses es tiempo de las mujeres, y los grupos feministas le dicen, pues, ¿de cuáles mujeres? Porque las mujeres que tenemos décadas luchando por los derechos, no somos escuchadas, ¿no? Y lo ven las madres buscadoras, a las mujeres que desaparecen, o los muros en cada 8 de marzo que se colocan afuera de Palacio Nacional. Y mi pregunta era esta: más allá de Sheinbaum y más allá de Morena, finalmente es una mujer en la presidencia de la República, pero al menos de este lado del escritorio yo no veo un cambio en la forma de gobernar y en las políticas públicas que distinga a un presidente de la República en México hombre y otro de mujer. El tiempo de las mujeres me parece que todavía no llega. No sé qué opinión tengas tú. Llegó en cuanto tenemos una mujer representante o al frente del es un paso importante, es ¿no? un paso sumamente importante que tengamos mujeres al frente en la Corte, es sumamente importante que tengamos mujeres al frente en los poderes legislativos. Es decir, eso que durante tantos años se veía pues en un momento inalcanzable, en otro con muchas resistencias, ya está. Pero me parece que sigue habiendo detrás de muchas de estas mujeres, a lo mejor eso que nosotras llamamos como techos de cristales, ¿no? O el síndrome de las impostoras, ¿no? Que decimos, o sea, sí queremos, pero sí podemos, pero no podemos, pero nos cuestionamos, pero qué van a decir los de al lado, pero qué va, ¿no? Y entonces, al final, me parece que las mujeres no hemos visto, en términos de esta frase de tiempo de mujeres, que tenemos la gran oportunidad, porque ya están muchas en espacios de decisiones muy importantes, ¿no? De sí tener una agenda feminista, de sí tener una agenda de género. Y una agenda feminista, cuando digo agenda feminista, estamos hablando de una agenda de igualdad, ¿no? Porque luego también se confunden muchos términos. En realidad, las mujeres feministas, las mujeres que abonan o trabajan o investigan o hacen trabajo de investigación o académico, todas ellas, lo que aspiran o lo que aspiramos es a que
incluso no se necesiten espacios como las secretarias de las mujeres, ¿no? Ujú. Que no se necesiten espacios como los centros de justicia, porque en una utopía ya no se Claro, necesitarían, claro. ¿no? Estas son acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Pues una cosa, una acción, una política pública que se realiza en tanto la realidad no cambie, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos escucharnos y hacer frente común ante las cosas que son irrisorias. Por ejemplo, lo que pasó en el Congreso del Estado. O sea, al lado del presidente, 2 mujeres que estuvieron, feministas, ¿no? Y que estuvieron al frente de espacios con un tema de mujeres. Y entonces, a ver, no puede haber censura al tema de los derechos humanos en ningún espacio, ¿eh? No puede haber censura porque entonces eso en sí mismo representa un retroceso fatal. O sea, necesitamos tener la apertura en todos los espacios, en los congresos, en los poderes ejecutivos, en los ayuntamientos, para tener la capacidad como ciudadanía de discutir abiertamente las diferentes realidades que viven las mujeres. Esto que tú acabas de decir, no llegamos todas o no llegaron todas, ¿no? Tenemos que escucharlas, a ver, los retos a los que se enfrentan las madres buscadoras. Desde el reto, bueno, cosas tan básicas como el material para hacer su búsqueda. Eso es lo básico. Lo importante es la seguridad que les brindamos como Estado. A ver, al final, esas madres, esas mujeres están haciendo la chamba de la autoridad. Y que no tendrán que estar haciendo, Claro no tendrán que estar no. buscando a sus A hijas sus y a sus hijas y a hijos, ¿no? sus hijos, a sus hijas y a sus hijos. Fíjate que hay una mujer a la que admiro mucho y me decía, Gaby, nuestras hijas no tendrían que salir a marchar para exigir su seguridad. ¿Sí me explico? O sea, tendríamos que ser los padres, las madres, las autoridades, decir, a ver, no tienes que salir a pedirme algo que yo te debo de dar. Entonces, desde ahí me parece que las marchas, las expresiones son poderosas porque lo que nos están diciendo es lo que nos falta por hacer. Lo que reflejan esas marchas es la realidad. Finalmente, están marchando ahí porque hay mujeres desaparecidas, golpeadas, maltratadas, agredidas, y de eso quiero hablar ahorita después de la pausa. Decíamos, en el papel me parece que hay un avance muy importante en México en las últimas 2 o 3 décadas, y la prueba creo es que hoy hay una mujer en la presidencia de la República y que además en las gubernaturas está cada vez más equilibrado, algo que no se veía en México nunca y que incluso muchos países del primer mundo tampoco lo han logrado, ¿no? Pero a diferencia de esos países, las estadísticas hablan de un respeto real a los derechos de las mujeres y de un equilibrio, al menos en cuanto a las oportunidades que existen. Y si uno revisa, maestra, ya los temas de esta realidad que se vive en México, que se padece en México, más del 70% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia, de los 4 tipos de violencia, el número de feminicidios que no paran en nuestro país, las inseguridades que se viven y se padecen en los espacios públicos, sin mencionar que los principales agresores de las mujeres son de su círculo más cercano, pero la inseguridad que se padece en los espacios públicos por parte principalmente de las mujeres, ahí están las cifras de ese México real. ¿Qué se ha hecho? Ahorita después de la pausa nos lo comentas, para pues atender esa realidad que se vive en México con estas alertas de género, con estas políticas públicas como los puntos naranja. ¿Qué se hace ya en la realidad para atender la realidad que viven las mujeres en México? Voy a una pausa y regresamos.